Pero parece que la política ahora cuajó. Parece que ahora tenemos que, como padres, como madres, ir a nuestros hijos y decir, mirá, no alcanza para que vos desayunes, almuerces, meriendes y cenes. No alcanza para eso. Pero quiero que entiendas que este sacrificio es necesario. ¿Es necesario para quién? ¿Es necesario para quién? ¿Será necesario para los senadores que votaron por sus aumentos? Cuando en los comedores sigue sin llegar alimento. Pero además, si todo esto es para llegar al déficit cero, ¿qué significa en términos sociales el déficit cero? ¿Qué significa una política económica que no le transforma la vida a la gente para mejor? Sin embargo, hay muchos que lo repiten. Y quizás ese discurso se va enlazando un eslabón con otro. La gente todavía lo espera a Milei, todavía le cree, todavía lo banca. La gente entendió el ajuste que hay que hacer, expresó Milei. No, no nos comamos esa. No hay por qué entender que el camino para estar bien es estar todos los días mal. La lógica de arrastrarse, cuando además siempre arrastran a los mismos, no puede ser parte del razonamiento lógico de estos tiempos en la política y en la sociedad. No es verdad. No nos merecemos ningún ajuste. Y en todo caso, si el sacrificio hay que hacerlo porque hay que ordenar cuentas, que el sacrificio lo hagan los que más tienen. Ahora, si el sacrificio está en que el trabajador va a volver a pagar impuestos a las ganancias, pero nadie va a tocar ni va a subir el impuesto a los bienes personales, a aquellos que más tienen, bueno, más que un sacrificio es un saqueo. Y esto es lo que estamos viviendo. Pero, sin embargo, cuando uno empieza y dice, el gobierno de Milei esto, del otro lado, te responden con esos latiguillos permanentes que se instalan desde la idea de que la gente se expresa a través de una consultora o de un medio de comunicación. Y por cierto que no es verdad. Y el concepto de libertad, del que hablamos mucho, pero en el que la calle Pou, el presidente de Uruguay, ayer en la Fundación Libertad, terminó dando cátedra. Y la grandeza no está en la calle Pou. El tema está en la miseria de lo que hoy estamos viviendo en términos conceptuales de libertad. O sea, no es que la calle Pou haya descubierto algo extraordinario. Es que Milei hace agua por todos lados. Porque si un hombre que él mismo se erige en la derecha del Uruguay, te dice que es imposible pensar en la libertad individual y que es imposible pensar en libertad cuando vos naciste sin los derechos básicos garantizados por el lugar en el que naciste o porque el gobierno y el Estado mira para otro lado, no se puede pensar en que entonces tenés una sociedad libre. Pero además, aquellos que aún sostienen que este gobierno les dio libertad, lo dijo Macri también ayer, quiero decir, cuando la libertad solamente la pueden gozar unos pocos, a costa de las mayorías marginadas, tarde o temprano los espacios de libertad de esos pocos se empiezan a reducir. ¿Por qué? Porque esos muchos empiezan a saltar las vallas y empiezan a reclamar sus espacios de libertad, sus derechos que le garantizan la libertad, que es la alimentación, que es la vivienda, que es la tierra, que es la salud, que es el trabajo. Entonces tengo una mala noticia para aquellos que creen que porque 10, 15, 20 empresarios son libres y el resto son esclavos, su libertad se va a afirmar. Todo lo contrario, todo lo contrario. La libertad individual es devorada por la necesidad de todo un pueblo de construir una libertad colectiva. Lo ha demostrado la historia. Entonces, tomo simplemente estas tres ideas. Esta idea de que la gente acompaña a Milei porque los dice parte del establishment que hace encuestas a 2.000 personas y 47 millones de argentinos. Le sumo esta idea de que al fin y al cabo nos merecemos lo que estamos pasando, porque no es verdad. Nuestros pibes no nacieron para ser ajustados. Nuestros pibes no tienen que sacrificarse a nada. Y los adultos y adultas que han trabajado y trabajan toda su vida no tienen que sacrificarse para que Caputo siga fugando plata o para que Sturzenegger, un endeudador serial, un estafador serial, sea aplaudido en la Fundación Libertad. La verdad es que no. La verdad es que no. Y me parece que lo que expresó
la plaza del otro día es que si la posibilidad de educarse es medular, es porque entonces el concepto de libertad de Milei está siendo puesto en discusión. Y esto hay que retomarlo. Y esto hay que darlo como una batalla cultural. Porque la única manera de incomodar al poder es que esa movilización de esa magnitud se dé no solamente cuando se toca una esencia de nuestra sociedad, que es la educación y la universidad pública, sino también cuando nos repiten una y otra vez que el 56% de nuestros pibes y pibas menores de 16 años son pobres y se movilizan los mismos de siempre. ¿Saben por qué? Porque también hay otra ecuación. Nadie pudo cuestionar la marcha de los estudiantes, porque para ellos, que estigmatizan las marchas piqueteras, que estigmatizan la marcha de los movimientos sociales, para ellos la marcha universitaria es una marcha blanca. Y dejó de meterse con la marcha blanca. En cambio, la marcha negra, a esa le entran de lleno, porque parte de los sectores de la marcha blanca también se suman a esa estigmatización. Todas esas construcciones, de esas construcciones, o nos paramos frente a ellas como víctimas de aquellos que quieren construir y lo transformamos, o por acción o omisión terminamos siendo victimarios al repetirlo. Ojalá haya sido claro. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Carnicería San Cayetano. La mejor carne al mejor precio. En Eleazar Garzón, esquina Antonio del Viso, Barrio Parque, Monte Grande. También repartos por mayor en Río Tercero y zona. Teléfonos de contacto 3571 69 56 68 y 3571 59 38 39. Carnicería San Cayetano. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. En Soufflé Cafetería encontrás gran variedad en desayunos y meriendas, saladas o dulces, cafetería, pastelería y mucho más. Soufflé, de lunes a lunes, te espera en Deanfunes 84, Río Tercero.
La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Tenemos Patria en sus nuevos días y horarios, miércoles de 22 a 0 horas y viernes de 20 a 22 horas. La cita es en la 97.5 Estación Urbana. Compartí con nosotros, tenemos Patria. Micros, entrevistas e historia. Con la realidad del país y el mundo. No te olvides, tenemos Patria. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, bueno para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? Que le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco que al fin. Bueno, ahora les vamos a leer una reflexión de Joan Manuel Serrat, que lo dijo cuando recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes en este año 2024. Y dice así: con este reconocimiento de los méritos a mi persona, ustedes también están reconociendo a un colectivo de mujeres y hombres
que han construido camino a partir del oficio de cantar y escribir canciones. Para los que creemos en el valor y la fuerza de las palabras, es fundamental reconocer que aprendí el oficio de cantar y hacer canciones de otros, que a su vez lo habían aprendido de otros. Me hace feliz pensar que tal vez con mi trabajo he podido ayudar a algún aprendizaje. Me siento un hombre privilegiado que trabaja en lo que le gusta y al que además le pagan por hacerlo. Me siento una persona querida y respetada. Me expreso y me comunico con los demás mirando a mi alrededor, pero también volviendo la mirada a mis interiores. Por eso escucho las voces de la calle, dejando volar los pensamientos, pero también clavando los codos en la mesa. Escribir es mucho más que el fruto de momentos inspirados. Es el resultado del esfuerzo y de la porfía por usar palabras, deshacer los mimbres, y si las musas, siempre escurridizas y engañosas, acuden a darme una mano, serán bienvenidas. El refrán dice que quien canta su mal espanta. Cantando se conjuran los demonios y se convierten sueños en realidades. Cantando compartes lo que amas y te enfrentas a lo que incomoda. Las canciones viven en la memoria de la gente, viajan en los tiempos y lugares donde un día tal vez fuimos felices. Algunas canciones son personales, intransferibles. Otras aglutinan sentimientos comunes y llegan a convertirse en libros. Todo momento tiene una banda sonora y todos tenemos nuestra canción. Esa canción que se hilvana en la entretela del alma y que uno acaba amando cuando se ama a sí mismo. Entre las muchas cosas que he de agradecerle a la vida es que este oficio me ha llevado a caminar el mundo, vivir penurias económicas o políticas de distintas gentes, de todo tipo y condición, conocer lugares distintos, otras costumbres, otras maneras. Todo ello me llevó a concretar una idea de patria sublimada. Fui consolidando esa idea de patria, que para unos es el territorio, para otros es el idioma, para otros la niñez, para algunos algo con lo que llenarse la boca y para otros con lo que llenarse la bolsa. Mi madre decía que su patria estaba donde sus hijos comían. Probablemente eso deben pensar las miles de madres que a lo largo y ancho del planeta caminan con sus hijos a cuestas, huyendo del dolor y de la guerra, dejando atrás la tierra que los vio nacer, buscando un lugar donde sus hijos coman, crezcan y aprendan a convivir en paz. Vengo de una Europa mezquina y desalmada, de la orilla de un Mediterráneo que fue trono e ícono del pensamiento. Hoy me pregunto si alguien sabe decirme dónde queda la patria de esta gente. Soy como todos ustedes, fruto del tiempo y del mundo. Me ha tocado vivir un tiempo de confusión, angustia, soledad y falta de referentes. Se ha perdido la confianza en el sistema, en sus representantes y en sus instituciones. Los jóvenes se sienten engañados, los mayores traicionados. Hoy más que nunca nos necesitamos los unos a los otros, porque todos somos importantes y todos tenemos que sentirnos importantes. Los últimos años han sido de un extraordinario crecimiento tecnológico y científico, pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables. Es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad.
Más que una crisis económica, estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales, que fueron sustituidos por la belleza y el mercado, donde todo tiene un precio. Debemos restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y encontrar el camino. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de usar la voz de los gritos de la angustia que nos vuelven sordos. Y que lo cotidiano no convierta en normalidad, que se vuelvan piedra nuestros corazones. Joan Manuel Serrat, discurso del Nano al ser distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal? Es una reflexión para tener en cuenta. Ya lo creo que sí. Que le sirve a todo el mundo y no solo a los cantantes. Ya lo creo que sí. El oficialismo obtuvo dictamen ayudado por el PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal. La reforma laboral para los trabajadores, hay un oscuro futuro. El texto amplía el periodo de prueba a entre 6 meses y 1 año. Crea un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones, entre otros puntos. Duras críticas de Unidos por la Patria y el FIT a la iniciativa que se discutirá el lunes como parte de la ley Bases en el recinto de la Cámara Baja. El gobierno y los bloques de diputados colaboracionistas dieron dictamen exprés a la versión reducida de la ley Bases, que incluye una reforma laboral y que llevará el lunes próximo al recinto de la Cámara Baja para darle media sanción. El oficialismo logró sellar un acuerdo contrarreloj con las bancadas aliadas que se enfrentaron por la reforma laboral que la UCR redactó en espejo al DNU 70/23, frenado por la Justicia del Trabajo, y que pactó su incorporación al proyecto del gobierno a cambio de sus votos a favor. Finalmente, la Casa Rosada se inclinó por una reforma acotada que extiende el periodo de prueba de los trabajadores a 6 meses, con posibilidades de ampliarlo según las empresas a 8 meses y 1 año. Elimina las multas a los empresarios por el empleo no registrado, implementa un fondo de cese laboral optativo para eliminar las indemnizaciones patronales y establece despidos justificados y penas de hasta 3 años por bloqueos o tomas parciales de establecimientos productivos, aunque evitó avanzar, como proponía la UCR, contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales. La oposición dura al gobierno le dispensó críticas y advertencias por el avance contra los derechos de los trabajadores, mientras que el triunviro de la CGT, el camionero Pablo Moyano, sostuvo que el intento de Milei de concretar una reforma laboral fortalecerá el paro general que la Central Obrera convocó para el 9 de mayo. La reforma limitada. En la Casa Rosada no ocultaron su entusiasmo con la propuesta de reforma laboral que la UCR le ofreció incorporar al texto de la ley Bases como moneda de cambio por su respaldo. Pero en el variopinto interbloque de Hacemos Coalición Federal se opusieron a avanzar con una reforma profunda sin un debate por separado en diputados. El jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, se encargó de comunicar que no acompañaría la reforma y puso en peligro su aprobación. Por eso se inclinó por la postura de Pichetto de no avanzar contra las organizaciones sindicales y recrudecer el enfrentamiento con las centrales obreras.
En frenéticas negociaciones de último momento, los bloques colaboracionistas elaboran un texto sobre 17 puntos de acuerdos y avanzar con una reforma laboral limitada, cuyos ejes centrales son: se eliminan definitivamente las multas a los empleadores por trabajo no registrado. ¿Con esto qué quiere decir? Que los empleadores no van a blanquear más a nadie, porque total no tienen penalización. ¿Qué problema hay? Todo el mundo labura en negro y se acabó el problema. El periodo de prueba para los trabajadores tendrá 6 meses de vigencia, pero las convenciones colectivas podrán ampliarlo hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores. El trabajador independiente podrá contar con hasta 5 colaboradores para llevar adelante un emprendimiento productivo sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes. En los casos de despido sin justa causa, habiendo no mediado preaviso y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base de cálculo la mayor remuneración del último año. Se excluye el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual, que hasta ahora se incluían en las indemnizaciones. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir este régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores también podrán optar por contratar un sistema privado a su costo para solventar las indemnizaciones. La indemnización se agravará en un 50% si el despido está motivado en un acto discriminatorio, si hay sentencia judicial que corrobore el hecho, donde la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La participación en bloqueos o tomas de establecimientos, ya sean totales o parciales, configurará una grave injuria laboral y podrá ser tomada como causal de despido. Además, se establecen penas de entre 6 meses y 3 años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el acceso a locales o industrias con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. O sea, quieren un laburante esclavo. Sí, sí. Volver al siglo XIX, donde laburaban por el plato de comida. Exacto. Volver 100 años atrás. Algunas críticas. Durante el plenario en comisiones de ayer, los opositores más duros criticaron fuertemente la reforma laboral del oficialismo y sus aliados. Para garantizar el quórum en el recinto y las firmas del dictamen, accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral. Entregaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas a cambio de firmas en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto. Soltó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Además, pidió hacer memoria con una advertencia. Repasó las tapas de los diarios a lo largo del año 2000, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, impulsaron una reforma laboral que terminó con el escándalo de las coimas en el Senado para aprobarla y la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Miriam Bregman, del FIT-PTS, hizo lo propio. Lo que están haciendo es ilegal y es anticonstitucional. No pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la Comisión de Trabajo. Eso va a ser impugnado. Ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del yao yao. Nada más que eso. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y todos los tratados internacionales de derechos humanos y laborales firmados por nuestro país. Su compañera de bancada, Romina del Pla, ligó los objetivos que el gobierno se traza con la reforma laboral y la ley bases. Para los trabajadores hay impuestos sobre los salarios, liquidación del monotributo social y derogación de las jubilaciones por moratoria. Para los empresarios hay moratoria impositiva, blanqueo de capitales y reducción de la alícuota a bienes personales.
Si atamos los puntos, una vez más a los trabajadores nos hacen pagar la fiesta de los jugadores, de los narcos y de los empresarios. En tanto, Pablo Moyano aseguró que esta reforma representa una condena para los trabajadores. En declaraciones a AM750 dijo que a la reforma la rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se les tengan que pagar ellos mismos, dijo. Al mismo tiempo, alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga. Plantea los periodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos y es represiva si llevas adelante a una medida de fuerza. Es condenar a los trabajadores que llevan adelante una medida. Auspiciaron. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45.